Cuarto, la racionalización decoherente del reduccionismo materialista de la actual ciencia. La decoherencia es un término cómodo de formulaciones absurdas, adoptado por los iniciadores de la mecánica cuántica al no poder encontrar explicaciones físicas para el conocimiento de una realidad holística. Inteligencia Espiritual hace a continuación un breve análisis del principal paradigma obsoleto de la ciencia oficial, el reduccionismo materialista simplificante, explicado en 1.4.3.2, 1.4.3.3 y 1.4.6, cuyo último reducto materialista está en la física cuántica, con la cual se pretende proyectar conclusiones filosóficas sin holismo, al integrarla a otras disciplinas como la cosmología cuántica para descubrir su origen y su final, pero en su afán cientificista cae en el vicio de la racionalización para querer buscar soluciones estrictamente materialistas que reemplacen a la singularidad no física. También pretenden explicar cuánticamente, o sea, bajo estrictas explicaciones sólo para lo físico, la naturaleza de la conciencia. Así poder mantener el paradigma obsoleto de hacer creer que ésta es producida por el cerebro. Para lo anterior, la física cuántica utiliza en la formulación de sus principios la decoherencia, que usa una o más explicaciones absurdamente ilógicas a nivel filosófico, racionalizando que son aceptables por el hecho de tener solo coherencia matemática, bajo la patente de corso de que sus principios han probado producir matemáticamente cálculos de innegable éxito tecnológico, cuando lo último no es necesariamente prueba de lo primero. Inteligencia Espiritual no contradice la coherencia matemática de la mecánica cuántica. Reconoce como todos que sus cálculos han posibilitado el gran desarrollo tecnológico habido y por haber. Pero, a nivel filosófico, sus explicaciones son racionalizantes y disyuntivamente reduccionistas, pues son totalmente incoherentes a la lógica racional, lo cual es inaceptable. De eso se trata la decoherencia, tener lógica matemática de suficiente grado de aproximación en su cálculo de probabilidades de ocurrencia para beneficio de la tecnología, ignorando la importancia del error de caer en lo absurdamente ilógico e irracional para efectos y consecuencias filosóficas. Al llegar al último reducto de la realidad físicamente observable, que es lo microscópico a la escala mínima propuesta por Planck, escala de lo micro, de cifras significativas después de 34 ceros después del punto decimal. La física cuántica sigue ignorando a Einstein, quien en los años 30 del pasado siglo llamó a la mecánica cuántica una ciencia incompleta al haber escogido hasta hoy el camino del reduccionismo materialista. La física oficial, la que se enseña en todas las universidades y se ocupa para los premios Nobel no literarios ni de paz, no incluye variables espirituales o metafísicas, llamándolas variables no locales, término que hábilmente disfraza
tal vez para no hacerlo notorio en su discurso cientificista, la negación de lo que no es físico, en su modo de hacer ciencia, que ignora así que la realidad es innegablemente holística, calificando a estas variables como inaceptables en su ciencia física. El problema de la física cuántica es que ha usado repetitivamente en cada uno de sus principios rectores el recurso de la racionalización de coherente, sin siquiera admitirlo explícitamente. Como lo he anticipado en el libro primero de esta colección, la física, como disciplina, da explicaciones decoherentes para lo que ocurre en el borde o límite de su paradigma reduccionistamente materialista de la verdadera realidad que es holística. Como lo anticipa Kuhn, los cambios de paradigma normalmente ocurren en el borde limítrofe del viejo paradigma, que en este caso es en la escala de lo micro, donde ya no queda otro camino racional que reconocer la evidente existencia de lo espiritual o metafísico, o sea, lo no local. En el otro extremo, que cubre el orden de magnitud en el cual vivimos hasta llegar a escalas de la astrofísica y la cosmología, la ciencia de lo macro acepta para la cosmología la relatividad de Einstein, matemáticamente a partir de su ecuación transformada Einstein-Lorentz, que da origen a la singularidad. Esta es parte de la teoría del todo, que a su vez es parte del modelo estándar de la ciencia unificada, y sí puede explicar por medio de la lógica que el universo tuvo una creación. Por lo tanto, inteligencia espiritual infiere que necesariamente hay un creador, por más que los cientificistas como Hawking pretendan desmentirlo y descalificar la validez de la ecuación de Einstein-Lorentz para acabar con la necesidad de aceptar la evidencia de lo metafísico en el macro extremo que representa la singularidad. Le toca a la física cuántica aceptar la naturaleza holística de lo micro y empezar a abrir su paradigma cerrado en lo que respecta a los límites físicos de las vibraciones. Estas son una manifestación física mediante la cual se conduce la información vibratoria no física con que se comunican entre sí las mentes cuánticas de las partículas. Si la física cuántica progresara y se convirtiera en física holística, reconocería las vibraciones de orden metafísico que, como lo consideró William Tiller, son más rápidas que la luz. Esta revolucionaria característica fue propuesta en 1935 sin mayor elaboración, casi que intuitivamente por Einstein, Podolsky y Rosen, llamada de acuerdo al nivel convencional de la época efecto fantasma, hoy llamado el efecto EPR. Es una lástima que la naturaleza falaz de la coherencia pase desapercibida por la mente de tantos genios de la física. Esto hace que hasta ahora nadie se atreva a cambiar la decoherencia de la física cuántica, pese a admitir que nadie la entiende. Esto sucede a pesar de las propuestas a favor de lo holístico, entre otros de Albert Einstein y David J. Bohm. Este último, amigo y discípulo del primero, en los años 50
demostró fácticamente un hallazgo para mí trascendental: la capacidad mental de los electrones de tener memoria, percepción y procesamiento de información de sus pares y tomar decisiones inteligentes de recobrar entre sus pares la paridad colectiva de giro, todo lo cual comprobó que los electrones tienen mente cuántica. Este hallazgo, clave para transformar la ciencia reduccionista en ciencia holística, fue ratificado en 1964 por John Stuart Bell, PhD en física y autor del conocido teorema de Bell, el cual denuncia que, al analizar la propuesta de Einstein-Rosen-Podolsky, EPR, todas las explicaciones teóricas locales, o sea, materialistamente reduccionistas, son conflictivas o violatorias de las predicciones de la misma teoría cuántica, y que el experimento hecho por Bohm demuestra la existencia de no localidad, o sea, la existencia de variables no físicas, o sea, metafísicas o espirituales. La existencia de comunicaciones más rápidas que la luz, matemáticamente comprobada por Bell, fue probada empíricamente en el laboratorio óptico de Orsay, en Francia, por Alain Aspect en 1980, bajo la orientación del afamado físico francés Bernard D'Espagnat. Más adelante volveremos a comentar sobre este punto, cuando los físicos de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, Jairo Roldán, Che, Joab Ben Dov y Germán Guerrero P., en su libro La complementariedad, una filosofía para el siglo XXI, admiten la validez lógica de lo que es más rápido que la luz, pero aducen su dificultad de implementación, tal vez como una cómoda razón para no hacer aproximaciones hacia una física holística. Desde 1935, la física cuántica, liderada por Niels Bohr, decidió por iniciativa del principio de incertidumbre cuántica de Werner Heisenberg incluir explicaciones ilógicas para la realidad holística de lo micro, ignorando su parte metafísica. Para hacerlo, solo le quedaba el recurso de construir las explicaciones dadas en sus principios rectores bajo la falaz de coherencia. 4.1. La incertidumbre y la complementariedad son los pilares decoherentes de los principios de la física cuántica. En los enunciados explicativos de los principios cuánticos solo bastaba, para sus fines utilitaristas, que tuvieran coherencia las aproximaciones de probabilidades matemáticas que les permitieran hacer sus desarrollos tecnológicos, aunque incurrieran en el dogma de misterio, al verse impedidos de usar la lógica ante la realidad holística, implicando que la ontología, es decir, la lógica filosófica, no tenía importancia. Así, cada uno de los siguientes principios padecen de incoherencia lógica como parte de la decoherencia. Primero, los principios madres de incertidumbre de Heisenberg y de complementariedad de Bohr, que refrenda al primero. 1. Ambos principios sesgan a la ciencia para que, sin considerar el uso de variables no locales para estudiar lo no físico o espiritual, solo acepte estudiar reduccionistamente
el conflicto entre lo macro de la física clásica o newtoniana y lo micro de la física cuántica, ambos limitados a solo consideraciones materiales o físicas. 2. En tal estudio se justifica la necesidad de salirse de lo objetivo para incluir por cómoda conveniencia lo ilógico de lo subjetivo de todos los principios de la física cuántica, lo cual contrasta con lo lógico y objetivo con que entendemos y concebimos la física clásica. 2. El principio de interferencia. 3. El principio de salto cuántico. 4. El principio de superposición. 5. El principio de colapso de la función de onda. 6. El principio de enmarañamiento o enredo. Y 7. El principio de función de onda unificada. Más adelante el lector encontrará mi análisis de cada uno de estos principios en los numerales quinto y sexto. 4.2. Los físicos más notables admiten no entender las explicaciones coherentes de la física cuántica. Connotados personajes académicos de la física cuántica en el mundo entero admiten no entender la física cuántica, pero la aceptan tal cual bajo la premisa a priori de que a la física cuántica no se le puede hacer preguntas que impliquen respuestas lógicas, como lo presenta el PhD David Albert de la Universidad de Columbia, que en la física cuántica es ilógico hacer preguntas lógicas, ya que dentro del contexto de coherentes se verían absurdas, tan absurdas como preguntar ¿cuál es el estado civil del número 5? ¿Casado, separado, soltero, viudo o divorciado? Entre otros connotados académicos que ostentan el grado de PhD en física y que declaran no entender a la física cuántica, podemos mencionar a John Hagelin, autor del libro sobre la superunificación de fuerzas por la teoría de cuerdas supersimétricas, a Fred Alan Wolf, promotor de la difundida película What the Bleep Do We Know? Y conocido autor de libros sobre nuevas tendencias de la física, y a Jeffrey Satinover, profesor de las universidades de Harvard y Yale. En su libro El Gran Diseño, Stephen Hawking y L. M. Lodineau, refiriéndose a Richard Feynman, graduado del MIT y de la Universidad de Princeton, Nobel de la Física en 1965, quien formuló las teorías de la electrodinámica cuántica y de las superfluidez físicas, ellos comentan: de hecho, Feynman escribió: creo que puedo afirmar con seguridad que nadie comprende la física cuántica. Pero la física cuántica concuerda con las observaciones. Nunca ha dejado de superar una prueba, y eso que ha sido puesta a prueba más veces que ninguna otra teoría en la historia de la ciencia. Comentario donde se contrasta que no es que sea necesaria y mutuamente excluyente la absurda incoherencia lógica denunciada por Feynman y la coherencia matemática de los cálculos de la física cuántica para propósitos aplicativos en la tecnología cuántica que Hawking y Lodineau pretenden con racionalización, no con racionalismo como debería ser,
validar su conclusión de la probada efectividad de que los cálculos matemáticos concuerdan con las observaciones materialistamente tangibles, más veces que ninguna otra teoría en la historia de la ciencia, ciencia que es reduccionistamente materialista. 4.3. La intención reduccionista de la teoría cuántica de la gravedad busca eliminar la singularidad encontrada en la teoría del todo del modelo estándar de la ciencia unificada. Para explicar esta tendencia se requiere citar a Stephen Hawking, connotado exponente, aunque cientificista, del sistema oficial de la ciencia, quien, pese a su reduccionismo materialista, hace esta excepcional afirmación. Una teoría unificada, completa, coherente, es sólo el primer paso. Nuestro objetivo es una comprensión que debe ser holística, completa de los acontecimientos que nos rodean y de nuestra propia existencia, que innegablemente es holística. Las adiciones entre guiones son mías, pero Hawking, precisamente por su cientificismo, no ha querido tenerlo en cuenta. Esta teoría unificada, aunque no es holística, contiene teorías que sirven a inteligencia espiritual para establecer con analogía y coherencia sus propuestas bajo el numeral 6. Existe y es conocida como la teoría del todo. Unifica todas las fuerzas físicas de la naturaleza. Forma parte oficial del modelo estándar de la ciencia unificada. Ha sido construida matemáticamente mediante la teoría de supercuerdas simétricas. Fácticamente tiene algunos vacíos de comprobación que se tratan de llenar en la teoría M, pendientes de verificación fáctica en los grandes aceleradores de partículas cuánticas del mundo. Sin embargo, la teoría del todo llega al borde limítrofe de lo físico al descubrir la singularidad, cuyo valor asintótico para el parámetro de la energía es infinito, y una energía infinita para la singularidad convierte a ésta en algo que no es de la naturaleza física, representando para inteligencia espiritual el umbral de un nuevo paradigma, el concepto científico de Dios como creador y receptor del universo, tema que es ampliamente explicado en el libro primero de esta colección. Para que el deseo de Hawking se haga realidad, se requiere que la ciencia amplíe su alcance ingresando al escenario de lo metafísico, ya que dentro del estricto conocimiento de la fenomenología de lo físico-químico no existe científicamente nada que pueda producir algo metafísico. Ya dije que la humanidad necesita una ciencia holística para nuestra realidad que inobjetablemente es holística. Sin embargo, la ciencia física no lo ha querido aún desarrollar, por estar aún bajo el compromiso del errado paradigma de la decoherencia. Lo establece Hawking así: las únicas áreas de la física en que la mecánica cuántica no ha sido incorporada con propiedad son la gravedad y la estructura a gran escala del universo. La teoría general de la relatividad de Einstein no toma en consideración el, de coherente, principio de incertidumbre de la mecánica cuántica como debería hacerlo por coherencia con otras teorías. Einstein
rechazó el enunciado del principio de incertidumbre cuando calificó toda la mecánica cuántica como una ciencia incompleta por no incluir variables no locales o espirituales o metafísicas. Paradójica e irónicamente, Hawking reclama la necesidad de que la relatividad tenga coherencia con las otras teorías cuánticas basadas en principios decoherentes. Pese al ineludible resultado natural de la singularidad en la teoría clásica de la relatividad y de la teoría del todo de la unificación de fuerzas físicas, la pretensión de rechazar la singularidad, obteniendo una teoría cuántica de la gravedad, lo plantea Hawking así. Los comentarios entre guiones y en letras pequeñas no itálicas son míos. Al predecir puntos de densidad infinita, llamadas singularidades por la misma ciencia oficial, la relatividad general clásica, no cuántica, predice su propio fracaso, al continuar siendo reduccionistamente materialista. Esperábamos poder eliminar estas singularidades inaceptables, físicamente inaceptables por cientificistas, si formulamos una teoría cuántica de la gravedad. Entonces todos, filósofos, científicos y público en general, seríamos capaces de participar, con argumentos falaces al ignorar la existencia de lo no físico, en la discusión de la pregunta de por qué existimos, holísticamente, nosotros y el universo. Si la teoría última del universo sin singularidades de valores infinitos fuera matemáticamente correcta y siempre proporcionara predicciones acordes con las observaciones, podríamos estar razonablemente confiados en que es correcta, lo cual es un embeleco si tenemos en cuenta que la verdadera realidad es holística. Si halláramos la respuesta a esto, sería el triunfo último de la razón humana, ya que entonces comprenderíamos la mente de Dios. Hasta aquí, Hawking parece confusamente aceptar la existencia de Dios, lo que quedó después desmentido por él mismo en su libro El Gran Diseño. Este último anhelo de Hawking tampoco parece muy lógico, porque la mente de Dios está mucho más allá del alcance de la ciencia física, que reduce todo a una realidad material y pretende explicar lo no físico haciendo uso de los principios decoherentes. Vale anotar que, después de la cita anterior, en agosto de 2010, Hawking anuncia el lanzamiento de su último libro, El Gran Diseño, utilizando la sensacional declaración que de las solas leyes de la física, productos de un gran diseño, salidas de la nada, se crea el universo, haciendo por lo tanto redundante para la ciencia, cientificista digo yo, la presencia de Dios. Es decir, que la grande y admirada mente de Hawking no ha podido caer en cuenta que no puede haber un gran diseño sin un gran diseñador, al que bien podemos llamar Dios. El pensamiento sistémico de notables científicos cuánticos ha incursionado simultáneamente en campos complementarios de la medicina y la neurociencia, en el afán de resolver el problema duro de explicar la verdadera naturaleza inmaterial de la conciencia. Todos advierten la barrera filosófica de la física cuántica de ser ilógica y con ello querer explicar desde lo micro
la naturaleza de la conciencia que rige el ordenamiento de lo macro que apreciamos en este planeta y que observamos a grandes escalas para los astros y el cosmos. El holismo de inteligencia espiritual no recurre a incoherencias lógicas para lo microfísico. Inteligencia espiritual reúne los requisitos dados por el propio Stephen Hawking cuando éste establece que es una teoría científica. Es buena si satisface dos requisitos: describir con precisión una amplia clase de observaciones holísticas que deben incluir también no solo lo físico, también lo metafísico o espiritual, como los conocimientos, sentimientos y decisiones, sobre la base de un modelo que contenga tan solo unos pocos elementos arbitrarios. Ojo, que la decoherencia vicia de arbitrarios a los pocos principios cuánticos, y efectuar predicciones definidas acerca de los resultados de futuras observaciones, porque han tenido validez observando solo el comportamiento físico con el uso de aproximaciones de probabilidades matemáticas para sus cálculos tecnológicos, mas no así para lo filosófico, cuyas observaciones son ignoradas. Mis comentarios, sin letra cursiva y menuda, intercalados en la cita anterior, nos previene que los buenos resultados matemáticos son solamente para el usufructo tecnológico de la ciencia cuántica. El interés de inteligencia espiritual es el lado filosófico y ético para llegar a un conocimiento verdadero de la realidad holística de lo micro. En nuestra búsqueda del conocimiento verdadero sobre el comienzo y el final del universo, no debemos caer en la falacia de utilizar las incoherentes explicaciones dadas para lo observado para establecer conclusiones de valor filosófico. También de buscar un sustento en la física cuántica para comprender la verdadera naturaleza de la conciencia y sus pensamientos. Para ello, inteligencia espiritual proporciona, como nadie aún, explicaciones holísticas sin necesariamente cambiar las matemáticas de probabilidades que ha desarrollado la mecánica cuántica para los mencionados usufructos tecnológicos. En los numerales bajo 6, inteligencia espiritual logra explicar efectivamente los fenómenos que la decoherencia ha tratado de explicar sin convencer bajo 5. Al hacerlo, inteligencia espiritual armoniza la forma de comprender el universo sobre el origen y el final de lo que existe holísticamente a escala macroscópica, al alcance de nuestro sentido común, haciendo ciencia holística y sin problemas decoherentes. Inteligencia espiritual descubre el nuevo paradigma de la mente cuántica para explicaciones holísticas a escalas microscópicas, lo que facilita el completo entendimiento de lo cuántico, aplicable a partículas y ondas, átomos y moléculas. Estas bases filosóficas dan inicio a la comprensión de la naturaleza de lo metafísico o espiritual. Explican con lógica efectiva observaciones y predicciones para la naturaleza holística de los ordenamientos macro y micro. 4.4. La ciencia no admite variables no físicas, o sea, espirituales.
Ya estamos familiarizados con el hecho que las variables no físicas son llamadas variables no locales por la ciencia física, o sea que la no localidad se refiere a lo concerniente a lo espiritual o metafísico, que no está regido por las leyes de la física. La ciencia reduce todo a lo material. Así, por medio de un enfoque oficial de racionalización simplificante y reduccionista en lenguaje coloquial, el humano es un manojo de células y una célula es concebida solo como un manojo de moléculas. No hay explicación efectiva para la conciencia, cuya naturaleza espiritual hace que ésta no pueda ni deba estar en ningún conjunto o manojo de células ni de moléculas, siendo el ser humano más un campo de conciencia que un cuerpo perecedero. Para la actual estructuración de la ciencia, no se puede estudiar lo que no es físico. Como lo dije, los filósofos contemporáneos llaman el problema duro el tratar de resolver la verdadera naturaleza de la conciencia, lo cual hasta el presente no ha sido posible. Solo permitiendo el estudio científico de lo no físico como variables no locales, que los físicos rechazan, podrá la ciencia estudiar la naturaleza metafísica de la mente, de la conciencia, del espíritu, de la infovibración del prana hinduista o el chi chino o el ki japonés, de los chakras, de las auras, el efecto placebo, las curas milagrosas, etc. Todo lo anterior, ahora tratable dentro de nuevos paradigmas, es explicado racionalmente en el libro tercero de esta colección, por submodelos holísticos de inteligencia espiritual para la mente, la conciencia y el periespíritu como segunda interfaz cuerpo-espíritu, siendo la primera interfaz el cerebro. La Academia de Occidente ha venido discriminando a la medicina holística porque sus terapias alternativas no se pueden explicar bajo el reduccionismo materialista, o sea, con solo el uso de variables físicas o locales. Tampoco la ciencia estudia la parapsicología, es decir, el estudio de aquello que está más allá del contexto psicológico, como la canalización, las curaciones milagrosas, las localizaciones por telepatía, sí, del internet y espiritual, las apariciones divinas, las curas espirituales, etc. Y lo que es más importante aún es llegar a determinar a través de la ciencia un concepto científico de Dios, para que sea universalmente aceptable como referente ético uniforme o de común denominador, para normar con términos uniformes la moral de toda la sociedad humana. Este tema de vital trascendencia para la humanidad ha sido materia del libro primero de esta colección. 4.5. El espacio-tiempo, según la ciencia oficial, es sólo físico. Para la ciencia oficial, sus leyes y parámetros erróneamente no se pueden extender hacia lo metafísico, como tampoco explican físicamente el escenario de la singularidad. Como veremos más adelante, el paradigma del cientificismo busca eliminarla
sustituyéndola por propuestas bajo solo escenarios físicos. En los libros primero, tercero y cuarto de esta colección, Inteligencia Espiritual ha logrado integrar vertebradamente el trabajo aislado de notables científicos bajo un modelo para el espacio-tiempo metafísico integral y comunicante con el espacio-tiempo físico, del cual se hace una breve introducción en el numeral 6. Su trabajo también incluye un modelo ético de leyes fundamentales universales espirituales, aceptable universalmente, y el estudio de la fenomenología y el desarrollo perfeccionista de la conciencia espiritual en forma coherente con la observación del desarrollo de lo material. Así también, Inteligencia Espiritual da respuestas racionales bajo el protocolo de la ciencia a las 4 preguntas fundamentales que la humanidad debe conocer y que la ciencia unificada aún está en mora de dar.